Gloria a Dios, gloria a Dios, qué bueno es el Señor, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Estamos aquí estrenando año todavía. Siempre digo en estos escenarios que la primera semana se va a estrenar año. Apenas este año 2024 tiene 2 días. Todavía se puede decir eso, que apenas tiene 2 días. Amén. Así que feliz año Valerie, feliz y bendecido año 2024 para todos, para todo el que va a escuchar esta palabra que vamos a compartir en esta noche. Bueno, noche República Dominicana, pero en esta ocasión para todos, para todos los que puedan después sintonizar, amén, en sus diferentes horarios. Una vez más, feliz año para todos, feliz año 2024. Mi nombre es Héctor Misael García, del Ministerio Río de Vida, de nuestro apóstol Emerson Espinosa. Y estamos aquí para compartir una palabra de bendición, una palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y voy a hacer una oración mientras se conectan todos los que van a estar con nosotros. Bendiciones de lo alto, Osvaldo. Vamos a orar brevemente. Señor, gracias por este 2024, que aquí en Occidente sobre todo y a nivel general, universal, pudiéramos decir, nos has permitido recibir. Te pedimos, Señor, que la palabra que vamos a compartir a continuación sea una palabra propicia, Dios mío, para todos nosotros, que nuestros corazones reciban, que esta palabra te honre, Dios mío, no importa el lugar donde sea escuchada, no importa el corazón, la circunstancia, que tu mano poderosa nos impacte a todos, Dios mío, y nos ayude a acercarnos más a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues aquí estamos, como decía hace unos breves minutos, estamos estrenando año. Veo que algunos están saludando ahí, feliz año. Qué bueno, así mismo. Estamos todavía estrenando apenas 2 días del 2024. Y aquí estamos para honrar a Dios. En nosotros con una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y ustedes que han sacado este tiempo, sobre todo ahora los que están en vivo, pero también los que a pocos días de esta transmisión puedan verlo. Y en cualquier momento, sacar un tiempo para escuchar palabra de Dios es un buen tiempo invertido. Amén. Así que en esta noche nosotros tenemos nuestra escuela de formación bíblica del Ministerio Río de Vida. Ya lo dije antes, de nuestro apóstol Emerson Espinosa. Amén. Soy el pastor Héctor Misael y tengo una palabra que, como decía hace poco, es propicia para un inicio de año. Sucede que pensaba mucho en este aspecto, este contexto de inicio de un nuevo año. Y pensando en eso, siempre uno le viene a la mente lo que mucha gente comenta, incluyéndome a mí. Y es que cuando inicia un año, uno habla de, no, que tengo nuevas metas, que voy a escribir, que lo listado, que los propósitos. Todo eso, todo lo que implica las resoluciones, algunas personas llaman resolución, propósito, metas, sueños, objetivos. Y pensando en ese contexto de que yo diría que muchos millones de personas también piensan de esa forma, esta palabra que de por sí me motivó el apóstol también, el tema, dije, wow, es que conecta. No es casualidad que también nosotros como iglesia, como casa, que nuestro apóstol trate estos temas a inicio de año, porque encaja perfectamente con un contexto bíblico, con un propósito espiritual muy, muy bueno. Y el tema de esta noche, que ya vamos a empezar a compartir, es sobre las primicias, y le puse apellido al tema de las primicias. Tengo por aquí las primicias, agradecimiento de la más alta calidad para el Todopoderoso.
ofrenda, agradecimiento de la más alta calidad para el Todopoderoso. Y como ya les contaba, es muy importante que iniciando un año con nuevas esperanzas, nuevas expectativas, esas esperanzas, esas expectativas que nos podamos hacer estén alineadas al reino de los cielos. Sobre todo nosotros, los discípulos de Cristo, los que ya servimos a Dios, tenemos que tener claro que todo lo que hagamos no puede ser influenciado primeramente por el mundo, por el sistema, no. Nuestro norte, nuestra brújula, por decirlo, ¿verdad? De manera ilustrada, nuestro GPS tiene que ser la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y por eso digo que hablar de primicias a inicio de un año nuevo es totalmente fenomenal. Se pudiera hablar el año entero, obviamente. El año entero podemos hablar de primicias, pero iniciando un año, poniendo metas, pienso que es todavía más poderoso. Y, y esto es muy importante porque así rápido, como una introducción general, puedo decirle que cada vez que la palabra de Dios menciona primicia, la destaca dentro de las demás ofrendas. Nosotros, la mayoría de los que servimos ya al Señor, sabemos que en el Antiguo Testamento nos hablan de varios tipos de ofrenda. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, allá en Éxodo, también Levítico, sigue hablando de Números. El Pentateuco, sobre todo, se esmera mucho en lo que son las primicias, pero claro que aparece en la primicia en el Nuevo Testamento, aparece incluso en Apocalipsis, que lo vamos a estar viendo, aparece sobre todo de manera para mí, y ustedes van a ver por qué, con mucho peso, aparece en Génesis, antes del diluvio, que eso también tiene un peso muy específico, pero bueno, vamos a ir por parte. ¿Amén? Entonces, lo primero que queremos hacer, como hacemos casi en cualquier tema que queremos impartir, es dar una definición. Ok, primicias. Quizás no todos estén tan empapados. ¿Qué es primicia? A la luz de la palabra. Bueno, en la Biblia me gusta mucho lo que para mí es un resumen de lo que significa primicia. Y está en Proverbios. Voy a citar en este caso un libro de Salomón. En Proverbios 3, del 9 al 10, de hecho es una cita un tanto popular dentro de este contexto. Pero voy a estar usando, si quiero hacer la salvedad para todo el que nos está escuchando en vivo, que después va también a digerir esta palabra, vamos a estar usando en todo momento la versión de la traducción en lenguaje actual, perdón. La traducción en lenguaje actual, o TLA. Sí, me gusta siempre para que sepamos qué tipo de Biblia estamos leyendo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a usar esa versión y vamos a leer ahí la primera cita que quiero compartir. Proverbios 3, del 9 al 10, dice así la palabra, lo leo aquí. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Y esto, si usted investiga el tema, si busca las citas con Google, es bastante fácil. Sobre la primicia, usted verá que en el concepto bíblico de primicia, la palabra gratitud es 1A. Porque en el sentido bíblico, en el contexto histórico, la connotación más práctica y las primeras connotaciones de lo que es la primicia es una ofrenda que se manifiesta, se expresa en los primeros frutos a nivel agrícola o ganadería, o sea, ya sea de animales, ya sea del fruto de árboles, plantas, ¿verdad? Hortalizas, lo que sea, pero se manifiesta de esa forma. Y es muy significativo que habla de los primeros frutos. ¿Por qué? Porque los primeros frutos en una cosecha, sobre todo aquel que entienda lo que significa criar, tener ganado, ¿verdad? Producir ganado o producir, en este caso, frutos, ¿verdad? Agrícola, va a entender
que la primera cosecha de cualquier siembra es la más esperada, porque cada semilla tiene un fruto, ¿verdad?, que se da en un tiempo, y ese tiempo en algunas ocasiones es bastante largo. Y mientras ese tiempo no llega, hay una espera con paciencia, hay una anticipación, hay una expectativa. Oye, cuando mis campos me den fruto, óyeme, y tú vas planificando dónde lo vas a vender, dónde vas a comerciar, qué vas a hacer. Y hay una expectativa también sobre el ganado en ese contexto. Y dar los primeros frutos marcaba lo que era el significado de la primicia, como algo primero de gratitud. O sea, humanamente hablando, la gente por sí sola no iba a negociar sus primeros frutos a la ligera. Era algo serio compartir los primeros frutos, era algo sagrado de por sí. Y en el caso de la palabra de Dios, cuando Dios da este tipo de ofrenda al pueblo de Israel para que lo adore, y esa es la segunda definición, tiene que ver con adoración, también lo vamos a ver de diferentes formas más adelante, para que lo adore, Él le hace mucho énfasis en que tienen que ser los primeros frutos y frutos de calidad, ¿bien? En adoración. Esa adoración se expresaba en que era una forma de expresar, se expresaba literalmente, no solo la gratitud, sino la confianza, el reconocimiento. Bueno, ya mis campos empezaron a producir, tú eres mi prioridad, y como decía este proverbio, ¿verdad? Lo que acabamos de leer como definición bíblica en la traducción lenguaje actual, te estoy demostrando que tú eres lo más importante, porque ese fruto que es tan esperado, ese resultado de mi esfuerzo que es tan esperado, tan anticipado, tan deseado, que yo necesito, en vez de yo comérmelo, o antes de yo comérmelo, primero te lo voy a llevar a ti. Te lo voy a presentar a ti, mi Dios. Tú vas a disfrutar de eso primero, lo voy a elevar a ti, lo voy a poner en tu altar, todo eso lo vamos a ver. Lo voy a mostrar a los demás, que yo lo primero de mis ganancias son para ti. Y por eso tomé esta cita como definición. Hay muchas citas que hablan de cómo surge la ofrenda de primicia, pero me gustó sobre todo en esta versión cómo aquí los exégetas, los traductores, ¿verdad?, tomando el sentido de lo que Salomón está haciendo énfasis, está poniendo el dedo sobre un contexto, sobre un propósito muy particular. Dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Y esa es la definición de esta noche, por lo menos. Es una demostración, es la ofrenda que es la demostración de que Dios es prioridad en tu vida, pero no solo que es prioridad, es la mayor prioridad. Es la mayor prioridad. Y esto es muy importante porque, vuelvo y digo, quiero hacer, ¿verdad? Voy a retocar eso varias veces. Estamos empezando el año. Debes preguntarte, ¿qué es lo más importante en este año? ¿Qué entiendes tú que fue lo más importante para ti en el año pasado? Pero en este año, ¿qué seguirá siendo o qué se convertirá en lo más importante para ti? Fíjense, hay muchas cosas relevantes en la vida de una persona. Usted puede estudiar, usted puede adquirir un nuevo trabajo, usted puede emprender un negocio, usted puede hacer muchas cosas buenas, interesantes, pero sobre todas esas va a haber una que usted va a colocar en un trono en su vida, que va a marcar el ritmo de todo lo demás. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y antes de la ley mosaica, que es donde más se desglosa el tema de la primicia, vemos que las primicias siempre han sido y serán una expresión de alta calidad para el Todopoderoso. Y de hecho, ya hablamos de qué son así brevemente, rápido, ¿verdad? Lo segundo que queremos hacer es hacernos la pregunta, porque cada vez que tratamos un tema que nace en el Antiguo Testamento, aparecerá más de uno,
Yo sé que no son de los que están conectados ahora, pero aparecerá por ahí más de uno, y más con estas redes sociales y todo eso, que dirá, no, pero la primicia eso era antes. ¿De qué tú me estás hablando? Oye, al pastor, incluso el pastor Héctor Misael ahora, incluso introduciendo el tema, reconoce que hasta los ejemplos era con agricultura y ganado, pero ya eso se cae de la mata. Ya ahora lo que hablamos de criptomoneda y de papel virtual y de todo, y comprar sin dinero, pero con medios, otros medios. Eso se cayó ya, hasta por lo mismo que ha dicho el pastor. No, tranquilos, no se desesperen en saltarse los significados, el propósito. Recuérdense que les dije al principio, todo lo que Dios nos revela en la palabra, y si no se lo dije así, se lo estoy diciendo ahora exactamente, todo lo que Dios nos revela en la palabra tiene mucho propósito y mucho significado. Y lo más importante, la intención detrás de esa palabra. Entonces vamos a ver sobre eso precisamente. La segunda pregunta que nos vamos a hacer esta noche es, ¿entonces pertenece al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento? ¿O cómo es, pastor? Bueno, yo le voy a responder muy directo, lo más directo posible, ¿verdad? Lo más directo posible cualquier pregunta que yo plantee aquí, retórica. Y la respuesta es, no es ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo que no es de ninguno de los dos? No, las primicias, al igual que muchas otras cosas en la palabra de Dios, cuando tú ves el escenario completo te das cuenta que es un asunto de revelación y de tú agradar a Dios. Y eso trasciende, mire, incluso la teología de las dispensaciones, trasciende los tiempos, trasciende la cultura, la revelación de Dios. La revelación de Dios, la intención de Dios va más allá de las dispensaciones. Y por eso yo he tomado para esta noche, porque la intención de por lo menos de cada entrega es no ser totalmente exhaustivo, porque si no sería un estudio de 4 horas, no vamos a tener un estudio de 4 horas tranquilo, sino ser puntuales. Traje 2 citas que nos ilustran que el sentir de las primicias y el acto de dar primicia o primero fruto van más allá, primero de la ley mosaica y más allá de lo que es tal vez lo que la gente considera el grueso, lo principal en cuanto a fundamento doctrinal del Nuevo Testamento, que son los evangelios. Es un secreto que en el Antiguo Testamento, lo que es en el Antiguo Testamento la Torá o el Pentateuco, lo es los evangelios en el Nuevo Testamento, que son como la base. La gente dice, no, si Jesús no habló de eso, si Moisés no habló de eso, hay problema, hay que ver si nada más era por un tiempo. Bueno, pero yo le voy ahora con estas 2 citas, no son las únicas, pero quise tomarla, y usted va a ver por qué. Le voy a ilustrar, le voy a enseñar que es anterior primero a la ley mosaica, antes de Moisés nacer, y también mucho posterior a todos los apóstoles. Nos pone un ejemplo de lo que para Dios significa primicias. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar con Génesis, antes de Moisés, obviamente. Génesis capítulo 4, del verso 3 al 5. Vamos a ver cuál es el parámetro en cuanto a alcance de las primicias. Y en Génesis 4, del 3 al 5, seguimos usando la traducción lenguaje actual. En Génesis 4, del 3 al 5, tenemos un relato o una porción de un relato también muy popular, muy famoso, muy conocido. Y si alguien se conectó y no lo conocía, tranquilo, lo va a conocer en parte hoy, que es la historia sobre Abel y Caín. Caín y Abel, Abel y Caín, hijos de Adán y Eva. Esta historia es muy interesante. De aquí se puede hablar varios estudios, se pueden predicar varios mensajes. Los que son pastores saben lo que yo estoy diciendo. Pero en esta noche vamos a ver cómo esto nos habla y de qué manera de las primicias. En Génesis 4, del 3 al 5, leo, dice así: pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel, miren qué palabras que en las otras versiones también son muy acentuadas, pero estamos en esta versión.
Dice, por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios, se las presentó a Dios públicamente, por cierto, se las presentó a Dios como una ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Esto es tremendo. Sabemos aquí que ni siquiera Abraham ni siquiera Abraham soñaba nacer cuando el contexto de esta historia o al contexto bíblico al que hace referencia esa historia. No habían nacido ni Abraham, que es una figura clave, el padre de la fe, ¿verdad? Un patriarca, ni Moisés habían nacido. Y sin embargo aquí vemos una actitud de primicias. Vemos que esta ofrenda de Abel, la de Abel, cumple todos los requisitos y todas las características que vamos a seguir hablando y impartiendo aquí sobre lo que es una primicia. Fíjense, lo primero es que la ofrenda de Abel, y voy a usar mucho el lenguaje, ¿verdad?, de la versión que hemos elegido en esta noche. Fíjense cómo habla de que Abel escogió. Y esto es muy significativo porque cada vez que yo escucho o observo a alguien escogiendo un regalo para otra persona, tú puedes ver que cuando hay una elección muy particular, muy puntual, muy atinada, eso denota, eso resalta que hay una relación entre el que selecciona y la persona a quien se le va a ofrecer eso que se seleccionó. En pocas palabras, ya empezando ahí, uno puede con toda confianza inferir, oye, Abel conocía a Dios, Abel quería agradar a Dios, Abel deseaba agradar a Dios. Él no agarró la ofrenda, él la escogió. Pero la escogió, y fíjense, aquí está el detalle quizás más literal. En el sentido más literal posible dice de las primeras crías. De las primeras crías, pero dentro de las primeras crías, las más gordas. Entonces tenemos tres elementos que destacan calidad en algo que se va a ofrecer. Dice, no lo deja la imaginación, y también otras versiones lo resalta, que la presentó, la llevó delante de Dios. No fue que él se quedó en el deseo, en el pensamiento, yo voy a hacer eso para Dios. Sí, yo lo voy a hacer. Yo tengo esa meta de honrar a Dios. Yo tengo esa meta de agradar a Dios. Y lo planifica perfecto. Muchos de nosotros planificamos tantas cosas, pero no la ejecutamos. Pero Abel no solamente se quedó en la intención y el deseo y la planificación con excelencia, sino que llevó a cabo eso que se había propuesto. Y fue bien recibido. Oiga, fue bien recibida. ¿Qué impacto? ¿Qué impacto tuvo esa ofrenda de Abel? Ofrenda de primicia, sus primeras crías, las más gordas, las de mayor calidad, escogidas por él. Y esto nos habla de lo que es la primicia. Primero, contestando esta segunda pregunta, no solo ya lo que es, sino también del alcance en la palabra de Dios, lo que tiene primicia. Siempre este tema, cuando hablo de la primicia, y si son nada más, si pertenecen solamente a un grupo de hijos de Dios, o si fue para un tiempo muy específico, o si son válidas para nosotros el día de hoy, siempre pienso también en los diezmos. Muchas personas dicen, no, el diezmo es en el Antiguo Testamento. El diezmo es una ley de Moisés. Pero olvidan que Abraham fue antes que Moisés y Dios ofrendó diezmos. O sea que no fue una idea de Moisés. Es más, se puede decir que Moisés se pudiera decir, los que son más teólogos sean flexibles conmigo esta noche, se pudiera decir que tranquilamente Moisés se pudo inspirar del testimonio de Abraham. Y de hecho, en este caso, del testimonio de Abel.
esa excelencia con que Abel ofrendó primicias a Dios. Podemos decir eso. Bien, pero hay otro ejemplo para terminar con esa pregunta de que, ok, pero está limitado. Ok, está bien, está antes de la ley de Moisés, pero quizás llegó hasta la ley de Moisés y ya no más. Hay muchas citas en el Nuevo Testamento, nada más no hay una. Incluso a los creyentes que se convertían de primero en ciertas regiones se le llamaba primicias de Cristo. Hay ofrendas también, pero a mí, para esta noche, sentí en mi espíritu compartirle algo muy poderoso ya a nivel escatológico. También vivimos en tiempos, ¿verdad?, de muchos acontecimientos de alto impacto, ¿verdad? El tema de escatología está ahí a piel, a flor de piel, como dicen. Bueno, pues yo sentí, quizás por ese mismo contexto que estamos viviendo, con guerras, rumores de guerra y etcétera, irme a Apocalipsis. Yo dije, oye, pero para ilustrar que las primicias, sobre todo en su intención, en la idea de Dios sobre primicias, van más allá de un contexto histórico muy puntual. Vemos en Apocalipsis 14, del 1 al 4, algo muy interesante. Hay tantas cosas en Apocalipsis, tranquilo. Hoy tenemos una puntería, una mira de francotirador solamente para hablar de primicias. Pero en Apocalipsis 14, perdón. Apocalipsis capítulo 14, del 1 al 4, la misma versión. Nos vamos a ir principalmente al verso 4. Usted lo puede leer entero para que vea el punto de partida. Pero en esencia nos está hablando de los 144,000, que son salvados, restaurados, muy famosos a nivel de escatología, los 144,000. Pero en lo que nos vamos a centrar hoy es bajo el tema que estamos, o en el tema que estamos, el verso 4. Está hablando de esos 144,000 desde que empieza el capítulo 14, pero dice en el verso 4 sobre ellos, y el 4, y déjame ver, bueno, vamos a leer el 4. Dice así: los cuales no adoraron a dioses falsos, ni fueron infieles a Dios. Todos ellos seguían al Cordero por donde quiera que él iba, y habían sido salvados para hacer el primer regalo que se ofreciera a Dios y al Cordero. Primicia, primeras crías, primeras ofrendas, primer fruto, primera ganancia, primer regalo para Cristo, primer regalo para el Cordero, primer regalo para Dios. Y qué excelente testimonio, o de qué excelente manera nos habla de estos 144,000, los cuales no adoraron a dioses falsos, ni fueron infieles a Dios. Esta ofrenda ya no es ni de frutos agrícolas, ni de ganados. Está hablando de la ofrenda de almas para Dios, allá en el final de los tiempos, o de nuestros tiempos. Y resalta la calidad que tenían estos salvos, estos restaurados para Dios. Y el objetivo de su salvación, de su restauración, de su fidelidad, era ser presentado como el primer regalo. Por eso te digo hoy que independientemente de si tú habías escuchado o no de primicias, si pensabas que la primicia, bueno, eso es algo que alguna iglesia ahora le ha cogido la moda, yo te voy a decir algo. Aquí desde Génesis capítulo 4, que pusimos el primer ejemplo, hasta Apocalipsis 14, vemos que no es un asunto de moda. No es un asunto dispensacional. Ah, no, eso fue a la gente después del diluvio que se le ocurrió eso. Pero no después de que Cristo vino. Bueno, aquí estamos en Apocalipsis 14, hablando todavía de la importancia de darle un primer regalo a Dios, ya sea de almas, y qué calidad de almas se presentan como ese primer regalo. Entonces, amados, yo espero que usted me esté siguiendo, porque ahora es que vamos a entrar ya en la administración directa de qué debemos hacer cuando pensamos en primicias y en el contexto de un nuevo año. Bueno, lo que debemos hacer es lo siguiente: habiendo entendido qué significan, habiendo entendido que son para nosotros, no importa el tiempo, hoy, en 10 años, en 20 años, no importa,
hablaremos de alguna forma, Dios nos va a hablar de primicia, porque es calidad, es agradecimiento. Vamos a ver qué debemos hacer. Y ahí sí quiero ver una ilustración de cómo ofrecía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, las primicias. Porque sobre todo en este lenguaje de esta traducción, que es bastante llano, uno puede ver que en el ofrecimiento de las primicias había una intención, había un testimonio, un reconocimiento de lo que Dios había hecho en las vidas de ellos. Había una exaltación porque Dios había sido fiel con ellos de manera histórica, de manera coherente, consistente. Y había un deseo de decirle, mi Dios recibe lo mejor. Y esto está, todo esto que yo estoy diciendo, usted lo puede ver, leerlo, léalo más de una vez para que usted conecte con la palabra. En Deuteronomio capítulo 26, del 1 al 11, lo vamos a tener aquí abierto. No lo voy a leer todo realmente porque es un poquito, ¿verdad?, extenso, pero de verdad que es muy hermoso lo que se ilustra aquí. Léalo ahí en la traducción lenguaje actual. Deuteronomio capítulo 26, del 1 al 11. Yo voy a leer como la última parte, desde el verso 8. Es más, voy a leer desde el verso 7 para leer un poquito más. Es muy hermoso. Esto está hablando de los primeros frutos, de la primicia y de cómo el pueblo de Israel debería ofrecer. Y usted va a ver aquí mucha intención. Fíjense, el verso 7. Recuérdese, usted lo va a leer en su casa desde el verso 1. Pero aquí lo vamos a leer desde el verso 7. Dice así Deuteronomio 26, 7. Entonces, eso es hablando en medio del ofrecimiento de la primicia. Entonces, haciendo memoria, dice, entonces le pedimos ayuda al Dios de nuestros antepasados y Él escuchó nuestro ruego, pues vio lo que ellos nos hacían sufrir, hablando de Egipto. Fue así, el verso 8, fue así como nuestro Dios usó su gran poder y con grandes maravillas llenó de miedo a los egipcios y nos sacó de allí. Luego nos trajo a este país donde siempre hay abundancia de alimentos. Por eso ahora, en gratitud, le traigo los primeros frutos de lo que sembré en la tierra que Él me dio. Luego, el que presenta la canasta la pondrá ante el altar de Dios y se arrodillará para adorarlo. Después de eso, hará una fiesta para darle gracias a Dios por lo que él y su familia hayan recibido. A esa fiesta invitará a los sacerdotes y a los refugiados que vivan en su país. Esto es tremendo, porque nuestra iglesia, que ha tenido la bendición de compartir lo que es la fiesta de primicia, las ofrendas de primicia, sabemos que es una convocación, es una actitud, es una ofrenda cargada de actitud, que es una expresión del corazón, pero que Dios también, al sentirse agradado, señores, Dios no se queda, y es una frase de nuestro apóstol, Dios no se queda con lo de nadie, pero no tan solo que Dios no se queda con lo de nadie, si nosotros, ¿verdad?, tocados por el Espíritu Santo, sabemos ser agradecidos, Dios, cuando es adorado, expresa su amor de una manera sin igual, de una manera que yo siempre digo dentro de mí, óyeme, Dios no tan solo es recíproco, Él excede lo que nosotros podamos darle, y no tan solo lo excede en bendiciones materiales, no, Él lo excede en intención, en cuidado, en atención a nuestro corazón, a nuestra alma, en atención a nuestros familiares, en respuesta, en luz para caminar, en esperanza, en ánimo, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y en nuestra casa, nosotros hemos separado el domingo 4 de febrero para hacer un servicio de ofrendas de primicia al Señor. Y nosotros, precisamente siguiendo esa impartición que hace muchos años nos empezó a dar nuestro apóstol Emerson, nosotros hemos entendido y podemos verlo aquí tan claro. Nosotros decimos, y yo digo sobre todo, como dijo la mujer samaritana,
y la gente a la que ella le predicó, más bien la persona a la que la mujer samaritana le predicó, ellos testificaron, mira, nosotros ya no creemos nada más porque tú me contaste. Es que nosotros hemos visto a Cristo, hemos experimentado a Cristo y ya creemos por nosotros mismos. Nuestro apóstol nos impartió esta palabra hace muchos años, pero al yo verla aquí ilustrada en la Biblia y habiendo practicado esta palabra, yo quiero compartirle a todo el que me pueda escuchar de la casa o de otra iglesia o no cristiano, honrar a Dios con todo lo que Él nos ha dado se traduce en comunión con Dios y en bendición de parte de Dios para nuestra vida. Honrar a Dios con todo lo que Él nos ha dado, reconocerlo así a inicio de año, reconociendo todo lo bueno y lo fiel que Él fue con nosotros en el año pasado, creyendo, confiando que si nos cuidó en el 2023, nos va a cuidar en el 2024. Si lo honramos, levantando, miren, esto es una fiesta pública, lo vemos ahí en Deuteronomio 26, del 8 en adelante. Si hacemos esta fiesta para presentar ofrenda de lo que hemos ganado delante de Dios, con fe, con libertad. Ustedes saben algo, tanto en las primicias como en las ofrendas de diezmo, el pueblo de Israel, cuando más sano abordó estos temas o reaccionó a estos principios, la palabra de Dios nos habla que excedían hasta la expectativa de los que convocaban, de los líderes, de los sacerdotes. ¿Cuántas veces se hizo ofrenda y al ser atendida, manifestada de manera libre, en amor a Dios, la ofrenda era mayor de lo que el liderazgo, de lo que se esperaba, de lo que se necesitaba en un momento puntual? La palabra de Dios también nos habla que Él da semilla al que siembra. Amén. Él es el que nos ha permitido a nosotros desarrollar un negocio. Es Él el que nos ha dado salud durante el 2023. Quizás usted diga hoy, bueno, pero mi salud no fue la mejor en el 2023, pero fue la suficiente. Si estás aquí hoy o cuando sea escuchando esta transmisión, Dios ha sido bueno contigo, porque te ha dado recursos, te ha dado medios, te ha sostenido en medio de tormentas, te ha provisto de una manera u otra, en una medida u otra, y te ha traído hasta aquí. Y primicias a Dios, se trata de eso. Mi Dios me ha bendecido. A mí me impacta mucho. Yo me ubico siempre, trato de trasladarme a este momento en Deuteronomio, cuando conquistan la tierra. El pueblo de Israel, mire, usted tiene que entender que esa tierra que Dios le otorgó a los israelitas ahí en Deuteronomio a través de Josué, fue una tierra que no fue que se la regalaron. Ellos tuvieron que luchar, llevar a cabo guerras. En ese contexto histórico hubo algo que ellos tuvieron que hacer. Pero sin embargo, reconocer que en todo eso que ellos pudieron hacer con sus manos, por encima de sus habilidades, de sus capacidades, de sus herramientas, por encima de eso, ellos reconocer, como está narrando ahí, en lo que acabamos de leer, en lo que usted va a leer ahí en su casa, ellos reconocen, Señor, nosotros clamamos, tú nos escuchaste y tú nos has traído a una tierra donde hay abundancia, una tierra donde nos hemos podido desarrollar. Y de eso se trata la primicia. Tú mirar hacia atrás y decir, mira, quizás sí hubo prueba, quizás el viento sí sopló duro en momentos en el 2023. Quizás, óyeme, me vi apretado, pero algo sé hoy delante de mi Dios. Dios ha sido bueno, Dios me ha sostenido, Dios me trajo hasta este momento, hasta el 2024. ¡Qué bendición! Que Dios nos ha introducido al 2024. Hoy te digo que una de tus metas principales o la meta principal en tu vida en el 2024 sea honrar a Dios. Honra a Dios en todo. Demuéstrate a ti mismo con actos, no solo de palabras, sino con actos,
Procura realizar actos que digan, mi Dios es real, mi Dios es primero. Eso empieza con la actitud del corazón de sacar tiempo para Dios. Eso está fenomenal, pero no debe quedarse ahí. Si vemos los grandes hombres de la fe, ellos no tan solo decían y predicaban, ellos ofrendaban y se entregaban en alma y cuerpo. Nosotros ahora en el 2024, con toda esta tecnología, con toda esta abundancia de oportunidades, con la salud que Dios nos ha permitido tener, aún con sus características o circunstancias, tenemos también que manifestar en ofrenda de primicias, dándole lo mejor a Dios. Aquí me gusta también en Deuteronomio, estamos casi para terminar, que te especifica que tú debes llevar. Es una ofrenda que tú llevas al altar de Dios. No es una ofrenda que tan solo está en el corazón, es una ofrenda que se manifiesta. Y eso es importante, porque es cierto que los frutos más importantes que podamos dar tienen que crecer, tienen que originarse en el corazón, en la mente, pero no pueden quedarse ahí. Y nosotros como iglesia le decimos a los que tal vez se congregan en otra congregación, ¿verdad? Asisten a otra iglesia, propóngase llevar al altar donde Dios lo ha sembrado a usted, donde Dios lo ha llevado a usted. Lleve una ofrenda de primicia, una ofrenda que usted levante al Señor y le diga, Señor, tú has sido bueno conmigo, tú has sido bueno con mi casa, y póngala en el altar. Haga una fiesta de esto. Las primicias, usted lo ve ahí al final de la porción que leímos en Deuteronomio 26. El objetivo es celebrar esto. Y todo esto surge de un corazón agradecido y con revelación de Dios. Así que yo le pido al Señor que si usted veía la ofrenda de primicia o como un tema ya desfasado o como algo tal vez un poco estilo ritual, yo quiero que sepa que no es un ritual. Y no es algo que quedó en otro tiempo, no. Es algo que hoy por hoy nace y nacerá en el corazón de un hijo de Dios agradecido. Alguien que puede ver la mano de Dios en su vida es alguien que va a llegar al punto de dar primicias. Dará lo primero a Dios. Dará lo primero a Dios. Óigame, con todo lo que eso implica. Y le diré, como dice nuestro apóstol, y Dios verá con agrado eso. Él no se quedará tranquilo. Así como Él habló de Abel en vida y aún después de vida, habló de Abel por el impacto, por lo agradecido que se expresó Abel y con la intención. Y se puede decir que Dios se sintió satisfecho, lo vemos en la palabra. Asimismo, al nosotros agradar a nuestro Dios que nos ama tanto y que nosotros amamos tanto, Dios algo hará en nuestra vida. Así que se debe ofrendar primicias de lo mejor, estoy resumiendo. Se debe hacer con libertad, con revelación. Y se debe hacer en el lugar donde Dios te sembró, donde Dios te ha puesto. Nosotros como Casa Ministerio Río de Vida, vuelvo a decir, tenemos una fecha marcada. Es nuestro deseo con esta palabra, con esta ilustración, de que todos tengamos el propósito en este año, de vivir como primicias para Dios. Y que cuando tengamos oportunidad, dar ofrenda de primicias. Amén. Así que bendigo a todo el que se conectó, que está conectado todavía, ¿verdad? Pero a los que se conectaron desde un principio, gracias por poder conectarse tan así de primero. Ustedes fueron la primicia en conexión, amén. Y también queremos invitarle a todo el que nos ve, que todos los martes nos acompañe en un estudio aquí de la palabra, nuestra escuela de formación, por este mismo canal de nuestro apóstol Emerson Espinosa. Él también siempre nos trae una palabra, óyeme, tremendo, que hay que tener los apuntes ahí en Q. Recuerdo que una vez no podía tomar notas y puse en mi celular Android, por cierto, puse a grabar el audio de lo que el apóstol decía, pero siempre tratamos de los martes a las 8 traer una palabra, nuestro apóstol Emerson o alguien de nuestra casa,
siempre trae una palabra, conéctese. También tenemos transmisión de nuestro servicio principal los domingos, todos los domingos, nuestro servicio de adoración a las 10 de la mañana. También está invitado. Eso lo hacemos por Facebook, en la página de Ministerio Río de Vida, lo puede buscar los domingos a las 10. Y decirle que los amamos a todos. Le damos un gran saludo ahí a la familia del Ministerio Río de Vida que ha estado con nosotros, los amigos que se conectan, a los hermanos también que se conectan de otras iglesias. Por ahí vi a Michael Family, el pastor Michael también que se conecta. Milka, Michael, muchas bendiciones. Osvaldo, Valerie, Aida, Dios te bendiga mucho. Amén. Yaneli, Dios te bendiga mucho. Dios lo bendiga a todos y hasta una próxima entrega de nuestra Escuela de Formación Bíblica. Los amamos, los bendecimos y a dar primicias a Dios de la mayor calidad posible. Amén.